Buenos días, profesor, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre los derechos de los profesionales de la salud, objeción de conciencia. Los integrantes son Cajavilca Marisol, Chinchay Fabiana, Ramírez Abanto Camila, Ramírez Sánchez Piero y Valdivia Yoset. Introducción. En el Perú, los profesionales del equipo de salud están expuestos a deberes éticos y a obligaciones jurídicas, así que cada vez más las actividades de dichos profesionales están siendo reglamentados a través de manuales y se han legislado en formas éticas y jurídicas sobre los derechos de los pacientes. Los cambios que se produjeron en la sociedad incidieron en la relación profesional de salud a paciente, en la prestación del servicio de salud. El profesional de la salud ya no es el que era hace 3 o 4 décadas. Es necesario elaborar una carta de derechos de los profesionales del equipo de salud a los fines de defender los trabajadores profesionales del arte de curar. Se trabajó con ese fin sobre la base de los conceptos de derechos humanos, dignidad, libertad, desarrollo profesional y trabajo. Derechos del personal de la salud. Contamos con 11 derechos. El principal es el derecho a la dignidad, integridad moral, psíquica y física. También a ser respetado y protegido en toda circunstancia en la que desarrolle sus actividades de salud. Tiene derecho a no ser víctima de violencia moral, psíquica y física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes. Seguimos. Tiene derecho a no ser sometido a ninguna forma de restricción de la libertad personal. El personal de salud no puede ser privado de su libertad por el ejercicio del acto médico, cualquiera que sea la circunstancia de su realización, salvo mandato judicial expreso o comisión de flagrante delito. A no ser sancionado o castigado por realizar actividades de asistencia de salud compatibles con la ética profesional. Tiene derecho a negarse a obedecer órdenes ilícitas o que lo obliguen a actuar en forma contraria a la ética profesional. Por último, tiene derecho a la libertad de movimiento para acceder a los lugares donde sea necesaria su presencia. También está prohibido cualquier tipo de represalia contra el personal de salud. Tiene derecho a utilizar todos los medios legales disponibles para prevenir medidas de represalia contra sí mismo o contra los heridos y enfermos confiados a su cuidado. A solicitar a las autoridades que brinden protección a las instalaciones de salud de transportes sanitarios y a las personas que son atendidas en este. Finalmente, tiene derecho a estar debidamente informado sobre las condiciones de seguridad de su centro de trabajo y las medidas de protección y prevención aplicables. Principios éticos que respaldan la objeción de conciencia. En el Perú, la objeción de conciencia se encuentra amparada por diversos principios éticos y legales. Entre los más importantes se encuentran, siguiente, siguiente. La libertad de conciencia. Toda persona tiene derecho a tener sus propias creencias y valores, y nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia. La autonomía moral. Las personas tienen la capacidad y el deber de tomar sus propias decisiones morales. Esto incluye la capacidad de negarse a participar en actividades que consideran moralmente incorrectas, incluso si son legales o están ordenadas por una autoridad. La integridad moral. Actuar de acuerdo con las propias creencias y valores es fundamental cuando una persona se ve obligada a actuar en contra de su conciencia. Puede sufrir una angustia moral significativa y dañar su integridad moral. El principio de no dañar. Evitar causar daño a los demás es un principio ético fundamental. Libertad de expresión. Las personas tienen derecho a expresar sus creencias y opiniones, incluso si son impopulares o controvertidas. Ahora continuamos con los ejemplos de situaciones donde puede surgir la objeción de conciencia.
La objeción de conciencia. En estas situaciones, la objeción de conciencia es un derecho fundamental de todo profesional de la salud de rechazar estas prácticas o acciones que violan nuestros principios éticos o morales. Pero también es importante garantizar que los pacientes reciban una atención médica necesaria. Por lo tanto, es importante establecer políticas y protocolos claros para poder manejar estas situaciones de manera respetuosa, ética, tanto para los profesionales de la salud como para nuestros pacientes. Algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, en el aborto, un médico obstetra puede objetar, quiere decir negarse a participar en procedimientos de aborto debido a creencias éticas, religiosas o morales que consideren que la interrupción del embarazo va en contra de sus principios fundamentales, ¿no? Ya sea asistiendo directamente en el procedimiento o proporcionando una información o asesoramiento relacionado. En lo que es la anticoncepción, algunos profesionales pueden objetar la prescripción de la provisión de métodos anticonceptivos debido a sus objeciones religiosas, morales o éticas. Tenemos también la eutanasia, que en casos donde se debate la posibilidad de practicar la eutanasia en pacientes terminales, algunos profesionales de la salud pueden objetar participar en este proceso, ya sea administrando los medicamentos o brindando un apoyo al paciente, ¿no? Y a la familia durante el procedimiento. Y por último, la atención a pacientes transgéneros, ¿no? Un profesional de la salud, en este caso un obstetra, puede objetar brindar atención médica a estos pacientes transgéneros, como la administración de hormonas para la transición de género, debido a sus objeciones personales, ¿no? O también religiosas que puedan tener o éticas relacionadas con la identidad de género. Bueno, antes de comenzar con las conclusiones, me gustaría dar ciertos ejemplos. En la parte del aborto, pues el personal de salud tiene derecho a objetar, pero en cierto caso, en el Código Penal del artículo 119, se puede practicar el aborto terapéutico. Obviamente no es pugnable, pero al tener miedo de recibir una pena o condena, pues el médico se objeta. También en la parte de anticonceptivos, pues en el Perú, en la época de los 90, un presidente dio y brindó anticonceptivos de manera forzosa y sin tener la consideración de las pacientes. En la parte de la eutanasia, hace poco se encontró un caso de Ana Estrada, en el cual luchó y batalló sobre la eutanasia, en el cual varios médicos hicieron objeción de conciencia al ver que transgredía con la libertad de vida y derecho a la vida. Entrando ya a la base de conclusión, en el Perú los profesionales de salud enfrentan cambios normativos sociales. Es crucial crear una carta de derechos basada en principios, en un entorno donde la regulación y la ética son esenciales. En el Perú, la objeción de conciencia se respalda en principios éticos y legales como la libertad y autonomía moral. En ese caso, en la autonomía moral podemos destacar sobre los pacientes transgéneros, ya que muchos médicos o personal de salud aún todavía tienen una moral propia dicha de ser como hombre y mujer, y por eso rechaza participar en atender o acudir a los pacientes transgéneros. También se puede reconocer el principio de no causar daño y el derecho a la libertad de expresión, incluso para opiniones impopulares, y algunas veces también se presta para opiniones políticas. Los profesionales de salud pueden objetar prácticas que contradigan sus convicciones éticas, como por ejemplo la eutanasia, pero es crucial garantizar la atención adecuada a los pacientes mediante directrices éticas claras. Siguiente. Esas serían las referencias. Gracias.